todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente, amado hermano. Gloria al nombre de Dios. Gloria. Aleluya. Maravilloso el nombre. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Maravilloso Dios. Que le alabe los montes y los valles. Que le alabe la tierra y el mar. Que le alabe los hombres y las aves. Y nunca debe que te alabar. Que le alabe los montes y los valles. Que le alabe la tierra y el mar. Que le alabe los hombres y las aves. Y nunca
luz en Dios. Amén. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermanos. Amén. Hermana, Dios le bendiga. Amén, aleluya. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Amén. Amén. Gloria al Señor. Aquí venimos a recibir fortaleza de lo alto, hermano. Lo que no podemos hacer con nuestras fuerzas, Dios lo hace, hermano, por su Espíritu. Alabado sea el Señor. Y conscientes, hermano, de que esta no es una lucha humana, sino una lucha, hermano, espiritual. Vamos a hablar justamente de la fortaleza que nos da Dios por su Espíritu, hermano. Gloria sea el Señor. Así que les invito a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8. Gloria sea el Señor. Alabado Cristo. Amén. Romanos capítulo 8. Saludamos a nuestros hermanos que nos sintonizan. Amén, aleluya. Que Dios les bendiga mucho. A los hermanos que están aquí también les saludamos a todos ustedes en el nombre del Señor, deseando poder ser de bendición para sus vidas, sabiendo que la palabra de Dios no está presa. La palabra de Dios llega a todo lugar donde se le permita llegar. Nosotros mandamos el mensaje y los que lo quieran recibir, bendecidos sean. Los que no, se perdieron la bendición. Bendito Dios. A la voz del Señor. Yo sé y estoy seguro, hermano, que Dios hace la obra conforme nosotros le entregamos nuestro corazón. Amén. Y sé también, hermano, que muchas veces nosotros, por el Espíritu, recibimos fortaleza. Y es importante que nosotros, hermano, aprendamos a reconocer lo que Dios quiere hacer con nosotros. Pero muchas veces el hecho de que nos estemos metidos en la monotonía de la vida, de las responsabilidades y las cosas, no permite que nosotros podamos discernir lo que Dios puede hacer, gracias al Señor, en nuestra vida espiritual. Porque tenemos que ser conscientes que nuestra vida espiritual tiene, hermano, un valor muy grande. No solamente para con Dios, sino también para los que nos rodean. Cuando hay vida espiritual y uno sabe ser fortalecido en el Espíritu, a través de la búsqueda de Dios, uno puede bendecir a otros también. Cuando no se puede fortalecer la vida espiritual de uno, empiezan justamente los problemas también espirituales, que son los que batallan contra el alma del creyente. Por eso vamos a hablar el día de hoy, hermano, revitalizados por el Espíritu. Alabado sea el Señor. Y vamos a hablarlo con la palabra para que nosotros, hermano, entendamos que la palabra nos enseña que Dios nos ha dado esta herramienta preciosa y que tenemos que tomar el control de ello, hermano. Amén. Vamos a lecturar la palabra del Señor, hermano, en Romanos, capítulo 8, verso 5. Alabado sea el Señor. Romanos, capítulo 8, verso 5 y 6. Alabado sea el Señor. ¿Ya todo lo tiene, hermano? Amén. Amén. Los que tengan amén, los que lo tengan digan un amén bien fuerte, hermano. Amén. Amén. Romanos, capítulo 8, verso 5. Con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice así. Porque los que son de la carne, piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Alabado sea el Señor. Oramos. Amado Dios, te damos gracias por tu preciosa palabra, Señor, que alimenta nuestros corazones, que fortalece nuestras almas y que nos da gozo y alegría, Señor, porque nos hace sentirnos cada vez más cerca de ti, porque tu palabra nos limpia, nos santifica, nos fortalece, Señor. Te pedimos en esta hora que hagas la obra, Señor, en cada una de nuestras vidas, tomando el control, Señor, de nuestra mente, de las cosas, Señor, que están mal, para que puedan salir de nosotros, Señor, y podamos ser fortalecidos por tu Espíritu. Dios mío, háblanos. Dile al Señor, Señor, háblame. Amigo que me sintonizas, hermano que nos escuchas, dile al Señor, Señor, habla mi vida, fortalece mi vida. Hazme entender y ver, Señor, las cosas por las cuales estoy pasando y que no entiendo, pero que es importante, Señor, que tú me hables para poder entender, Señor, cómo puedo agradarte y en qué cosas estoy fallando, Señor. Ayúdame, Dios mío, dígale, Señor, en el nombre de Jesús, ayúdanos. Y que sea tu palabra, Señor, la que haga la obra, rompiendo cadenas, rompiendo ataduras, libertando, Señor, mentes cautivas, abriendo, Señor, el entendimiento, Señor amado, y penetrando, Señor amado, hasta lo profundo del alma, hasta lo más profundo del ser de cada uno, Señor. Para la gloria y la honra de tu nombre te lo pedimos. Te damos gracias, Señor, porque solamente tú lo puedes hacer, Dios mío, por tu Espíritu Santo, por el obrar de tu Santo Espíritu, Señor.
Te lo pedimos y te damos gracias poniéndonos en tus manos y atando toda obra del enemigo, Señor. Toda distracción, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias, Señor. Amén. Gracias, Dios mío. Y amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Amén, hermano. Amén. Toma asiento alabando a Dios, Gloria a Dios, aleluya. Alabando a Dios luego que se pare. Alabado a Dios. No le vi porque este no me deja para ver de lejos. Gloria a Dios, Jesús. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Amén. El hablar, hermano, de la búsqueda de Dios es muy importante porque los creyentes, los cristianos, gracias al Señor, estamos siempre abocados a la búsqueda de Dios. Pero muchas veces en nuestras vidas, en nuestro caminar como humanos que somos y como revestidos de la carne que tenemos, nos vemos sujetos, hermano, a muchas luchas por las cuales se nos dificulta en muchos aspectos poder buscar de Dios. Ya lo decía el apóstol Pablo, hermano, gracias al Señor, de que la lucha con la carne, hermano, es algo que es un conflicto diario. Puede ser que él mismo empieza a hablar, hermano, gracias al Señor, con la lucha con su carne, deseando ser liberado. ¿Por qué? Porque esto no le deja poder expresar lo que el Espíritu hace en su vida. Y no hay otra persona, así como el apóstol Pablo, hermano, aunque cada una tenía un trato muy personal y una manera como Dios lo usaba de una manera muy particular, pero en el caso del apóstol Pablo, Dios le revelaba cosas tremendas y le instruía de una manera, hermano, tan explícita que podía escribir lo que escribió y enseñar lo que dejó plasmado, hermano, en todas las cartas que nosotros vemos. Producto, hermano, de lo cual el mismo apóstol Pablo, hermano, se veía a sí mismo limitado. No por el Espíritu, porque el Espíritu le hablaba siempre. Dios lo guiaba, le enseñaba, lo instruía. Y hasta cuando él quería, el Espíritu se lo agarraba y se lo llevaba al cielo para mostrarle cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni pensamiento de hombre. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Porque Dios le mostraba en el Espíritu todas las cosas, las revelaciones, las verdades del reino, para que Él pueda preparar a través de sus cartas, a través de sus enseñanzas y de todas las cosas que nos dejó escritas, para que aquellas generaciones de cristianos que fueran a venir después podamos estar preparados, hermano, y revestidos del conocimiento de Dios. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Pero tenía una limitación, que era su carne, su cuerpo. No estamos hablando físicamente, hermano, de lo que es los huesos, o por así decirlo, la carne misma que nosotros podemos palpar, sino de los deseos que están aferrados a esta condición humana que vivimos, en esta habitación momentánea que tenemos. Porque nosotros sabemos que esto de acá que se expresa, que podemos ver, no somos nosotros en realidad, hermano. Alabamos al Señor. Gloria a Dios. Usted se va al espejo, se peina bonito, se arregla bonito, se afeita, se pone sus adornitos en su cabello, su bichita, se pone su ganchito, se ve su rostro, pero ese no es usted. Alabamos al Señor. El usted real está adentro de esta habitación temporal que tenemos, Gloria a Cristo. que es lo más importante. Nos ha tocado a nosotros ahora cuidar de esto que tenemos para que aquello, hermano, que está aquí adentro pueda expresar todo lo bueno que Dios le da. Alabado Jesús. Por eso es que nosotros, hermanos, cuando venimos y nos acercamos a buscar a Dios, sujetamos, sometemos y hacemos que obedezca esta condición humana para que no sea estorbo en nuestra búsqueda de Dios, hermano. Alabado. Muchas veces nosotros en nuestro caminar y en nuestra vida cristiana nos damos cuenta, hermano, de que conforme nosotros nos acercamos más a Dios, esta carne se empieza a educar. A la voz del Señor. Aleluya. Se educa. Porque cuando nosotros, hermanos, estábamos en el mundo, estábamos, como dice la palabra, habituados a hacer lo malo, acostumbrados a hacer el mal. Gracias al Señor. Por lo cual nos constituíamos, hermano, nos hacíamos, hermano, hijos de ira. Y estábamos reservados para la ira venidera. Bendito Dios. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a hacer lo malo. Los que han estado y han vivido en el mundo, han podido gustar lo que son las fiestas, el licor, el tener un hombre o una mujer al lado, por el Señor, o a varios, a la voz del Señor, Bendito los que han Dios. estado en maldad, en chismes y en un montón de condiciones humanas que son justamente las que atan la vida de la persona, gracias al Señor. Santa, aleluya. Han vivido, hermanos, no porque nacieron así, sino porque se fueron acostumbrando a un tipo de vida. Estaban esclavizados del televisor, de las novelas, de las películas, del licor y de cuantas costumbres se hacen. De hablar, hermano, jergas. De estar titulando a las personas, hermano, con apodos.
porque así se fueron acostumbrando con el tiempo a hacer. Bendito Dios. No es que nacieron así, sino que se acostumbraron a hacer. Y la carne, el cuerpo, nuestra mente, Gloria a Dios. se acostumbró a pensar como el mundo le enseñó a pensar. Bendito Jesús. A ser supersticioso, ¿no? Gloria al Señor. Muchas personas no vivían si no tenían el horóscopo al día, por así decirlo, si no se ponían al día con el horóscopo, en otras palabras. Si no leían, si el horóscopo le decía en el día que no salieran porque de repente le iba a pasar algo malo, no salían. Bendito Jesús. Y se educaron de esa manera en la superstición. Se pusieron a ver ahí los astros. Gracias al Señor. Algunos a creer en el brujo, en la bruja, o en los que leen las cartas o el tarot. Y se acostumbraron, como les decía, a creer en las supersticiones y en las cosas de este tipo de práctica. Alabado sea el Señor. Bendito Dios. Hay otros habituados al juego, que pues primero empezaron jugando partidos, después apostando quién ganaba. Y no se conformaron con eso, sino que ahora ya no juegan, ya no practican deporte, ya tampoco ni apuestan de esa manera, sino que ahora se van, se sientan en un lugar como los hay ahora, un local de apuestas, gracias al Señor, y en el local de apuestas están sentados pronosticando quién va a ganar y qué score va a tener, y de acuerdo a eso ganan un dinero. Bendito Jesús. Se acostumbran, porque poco a poco se fueron acostumbrando. Y fueron acostumbrando su cuerpo, sus sentidos, su conocimiento. Porque para que puedan, hermano, anticiparse a un resultado que hicieron, tuvieron que estudiar al equipo, seguir al equipo, ver qué condiciones tenía, si tenía buenos jugadores, si tenía malos jugadores, si tenía buen entrenador, si tenía buen prospecto, por así decirlo, como para poder ganar. Hacían un seguimiento. A la voz del Señor. Gloria a Dios. ¿No? Y así también, de igual manera, los que empezaron con el licor y que después, hermanos, se les hizo una costumbre, empezaron primero en una reunión social, después las reuniones sociales que eran de vez en cuando, se empezaron a hacer frecuentes cada fin de semana, y después, hermanos, después de cada fin de semana se empezó a hacer de repente en intervalos de 2-3 veces por semana. Y ahora, cada vez que salían del trabajo, era su bebida reglamentaria, que tenían que tomar con los amigos o con las amigas, acostumbrando su cuerpo, no solamente a hacerlo ya de manera social, sino ahora regularmente en la semana. Acostumbrando su cuerpo a recibir alcohol. Junto con eso, a fumar cigarro. Acostumbrando su cuerpo, hermano, a las condiciones que este mundo le da. A la voz del Señor. Bendito Dios. Pero ahora los que estamos en Cristo, los que hemos sido libertados, gloria al Señor, los que hemos roto con el mundo, roto con el pecado y con todas las cosas que nos ataban antes, ahora estamos libres para Dios, para poder alabar a Dios, para poder glorificar a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Y esta carne que estaba acostumbrada a hacer lo malo, que muchas veces era floja, que se tiraba todos los fines de semana a dormir, se levantaba muy tarde por la mañana, se acostaba muchas veces muy tarde por la noche, viendo televisión, hermano, hasta altas horas de la noche. A la voz del Señor. Bendito Dios. Viendo películas feas, contaminando la mente, viendo películas, hermano, con contenido sexual, violento, de terror, hermano, de inmoralidad, llenando la mente de tantas cosas. Ahora se convirtió a Cristo. Ahora el Espíritu anhela las cosas de Dios. El Espíritu quiere ir al templo, quiere buscar de Dios, quiere leer la Biblia. Pero ahí viene la lucha, porque ahora la carne que estaba acostumbrada a hacer lo malo, le resiste a las cosas del Espíritu. Le resiste a la dirección de Dios. ¿Quiere ir al templo? No puede. No que no pueda, sino que la carne le dice, no, estás cansado, estás cansada, te sientes mal, no vayas. Y el Espíritu dice, no, pero yo quiero gozarme en el templo, yo quiero buscar de Dios. Y la carne empieza, hermano, a apretar en la condición que el Espíritu quiere, hermano, moverse, que el Espíritu quiere manifestarse en el cuerpo de la persona. ¿Por qué? Porque está acostumbrado. Y así, como se acostumbró, hermano, a hacer lo malo, al cuerpo también hay que acostumbrarlo a hacer lo bueno. Alabado Dios. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Si antes se levantaba regularmente primero a ver televisión, para ver las noticias, para ver de repente cualquier otra cosa, ahora acostúmbrese, antes de prender el televisor, primero acostúmbrese de su cama a tirarse de rodillas, hermano. Alabado Cristo. ¿Para qué? Para hacer costumbre. Quizás de repente uno empiece de frente en 1 hora o 2 horas. Primero empiece con 5 minutitos si no tiene costumbre. 5 minutitos. Después de los 5 minutos, al día siguiente o a los 2 días, métase 10 minutos. Después 15 minutos. Después 20 minutos y mantenga esos 20 minutos.
No baje esos 20 minutos. Continúe en esos 20 minutos. Siga un mes esos 20 minutos. Después va a subir a 25 minutos. Y se le va a hacer, hermano, algo como de costumbre. Gloria a Dios. Algo que no le va a ser difícil. Ahora cuando usted llegue, hermano, a orar, tranquilito va a poder orar 25, 30 minutos, una hora. Después, hermano, conforme vaya orando, vaya acostumbrándose, vaya haciéndolo, hermano, después de un mes, ore 1 hora y media. 1 hora y media más. Y mantenga ese tiempo, ese ritmo. Mantenga ese ritmo. No baje ese ritmo. 1 hora, 1 hora y media. Siga orando todos los días. Ore a la voz del Señor. Cristo. Acostumbrando su cuerpo. Para que cuando venga el ayuno, no esté pasando media hora. Ya me cansé. Póngase a ponerle su Biblia. Y ya no ora. Bendito Jesús. No puedo quedarse 1 hora. No puedo quedarse 2 horas. No puedo quedarse 3 horas. Ay, hermano, 3 horas orando. No puedo quedarse 4 horas. Oye, hermano, 4 horas mis rodillas se inflaman, se hinchan. No puedo quedarse 5 horas. ¿Por qué? Porque no tiene costumbre. Ay, hermano, me duelen los codos. Estoy así todo el rato, 1 hora. Ay, hermano, se me están hinchando los codos. Es que no hay costumbre. Porque cuando hay costumbre uno puede estar tiempo, hermano, orando. Y no se levanta, no necesita levantarse. Salvo que de repente tenga una emergencia al baño, ¿no? A la voz del Señor. Amén, gloria a Dios. Pero el que tiene costumbre, que está ejercitado, no necesita. ¿Por qué? Porque está ejercitado en orar, en sentir su cuerpo acostumbrado a la posición de oración, porque no necesita moverse, sino, hermano, estar en contacto con Dios. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Porque Santo. tiene bien educado su cuerpo. Maravilloso eres. Tiene bien educado, hermano, su organismo. Tiene bien educado, hermano, su físico, su carne. A la voz del Señor. Alabado. Cuando hablamos de carne, como lo repito, no estamos hablando de lo que vemos aquí, palpamos. Cuando hablamos de carne, lo que se refiere a la Biblia, cuando habla de carne, habla de los deseos, de las pasiones, las malas costumbres, las cosas que te atan a este mundo. A la voz del Señor. Que muchas veces combaten con el creyente y que lo hacen, hermano, que tema, que no quiera, o que muchas veces la carne, hermano, haga que el hombre o la mujer se empiece a alejar de la voluntad de Dios. Y no solamente es físico, también es psicológico. Porque muchas veces, hermano, uno psicológicamente o en la mente empieza a pensar, no, si oro mucho me va a doler la rodilla. Y después no voy a caminar. Y después no voy a poder ir a trabajar. No, y después me va a doler el estómago. ¿No? No puedo ayunar porque si no mi gastritis. Gracias al Señor. Me va a afectar el estómago. Después voy a estar mal, voy a estar con el diente hinchado. Y no voy a poder comer. O sea, ya la mente empieza, hermano, a dibujarle un panorama cuando ni siquiera ha empezado. Santo. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Y empieza, hermano, a intimidar al cristiano con distintas cosas. A la voz del Señor. Y le empieza a hacer menguar su fe. El capítulo 8, hermano, nos habla de una condición en la que nosotros venimos como cristianos, como personas sin conocer a Dios, y nos volvemos cristianos. Y ahora, como estamos siendo cristianos, hermano, empieza una lucha, una batalla entre los deseos que mueven nuestra carne y los que hacen la voluntad de Dios. A la voz del Señor. Gloria a Dios. Esto quiere decir de la disponibilidad que tiene uno para buscar de Dios. La disposición que uno tiene, hermano, para hacer, hermano, la voluntad de Dios en medio de toda circunstancia. Lo que tenemos que, hermano, nosotros aprender a hacer. Dentro de eso podemos ver, hermano, que muchas veces está la pereza, que a veces uno no quiere y está ahí forzándose, lo hace el Señor para tratar de salir adelante. Pero lo que nos habla, hermano, la Biblia es una cosa que nosotros tenemos que sujetarla. Jeremías capítulo 48 nos dice algo muy importante. Abra su Biblia y apúntelo. Porque hay que ser entendido, hermano, en este aspecto. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de algo muy importante, hermano. Jeremías capítulo 48, gloria al Señor, nos habla de una manera espiritual cuando uno deja, hermano, que la carne empieza a tomar el control de lo que no debería tomar el control. Jeremías capítulo 48, gloria al Señor. Gloria a Dios. Alabado a Cristo. Alabado sea el Señor. 48 verso 10. Gloria al Señor. Nosotros tenemos que someter a nuestra voluntad, a la voluntad del Espíritu. Si no lo hacemos, corremos, hermano, un grave riesgo. Y tenemos, hermano, que estar siempre dispuestos a hacer la voluntad de Dios por encima de nuestro deseo. Dice aquí, 48:10. Dice, maldito el que hiciere indolentemente la obra de Jehová.
Mire de qué manera tan fuerte habla. Maldito el que hiciere indolentemente, o sea, el que no hiciere las cosas con diligencia, con cuidado, con temor o irresponsablemente, para que lo entendamos así. Maldito sea el que no haga las cosas responsablemente. Lo es el Señor, la obra de Jehová. Y maldito el que tuviere, el que detuviere de la sangre su espada. ¿Esto qué nos dice? Primero, dos aspectos. El que no hace la voluntad de Dios, o sea, la obra de Dios, el que no se preocupa por hacer la obra de Dios, acarrea para sí maldición. Y acá nos habla de dos aspectos, espiritual y físico. Dice, el que no hiciere la obra o la voluntad de Dios, lo es el Señor, maldito, tiene maldición. Pero el que detuviera la sangre de su espada, también. Y nos está diciendo, ese es el aspecto de la acción. O sea, aquí le está hablando a los soldados, le está diciendo, si tú no haces la obra de Dios, tienes maldición encima. Y si tú te detienes en el día de la batalla, en el día que debes salir a pelear, en el día que tienes que salir a la batalla y pelear, y no detenerte, sino tienes que defenderte. Es decir, cuando tienes que usar tu espada, y cuando deberías herir al enemigo, cuando deberías en tu espada que tienes en la mano, llenarla de la sangre de tus enemigos para que no te conquisten y no te dañen, tú vas a recibir perjuicio. O sea, si tú no obras, si no peleas, como le está diciendo aquí, el que tuviera la sangre en su espada, es decir, el que no pelea, el que no se enfrenta al enemigo, el que no se decide a enfrentarse contra aquel adversario que viene contra él, a la voz del Señor, también será maldecido, hermano. También llevará maldición sobre sí. Porque, hermano, no solamente tenemos que nosotros buscar el hacer la obra de Dios y mantenernos ahí, hacer la obra de Dios o ayudar a que otros hagan la obra de Dios, sino que también cuando nos toca a nosotros pelear, cuando nos toca a nosotros hacer, hermano, y librar la batalla, también tenemos que salir a pelear la batalla. No debemos detenernos. No debemos, hermano, detenernos de agarrar y de usar la espada del Espíritu contra toda obra de la carne, hermano. Contra toda obra del enemigo que venga contra nosotros. Porque si no, acarreamos maldición. Porque si vivimos una vida cristiana pasiva, sin hacer la voluntad de Dios, y sin, hermano, ejercitar esa palabra, y predicar la palabra, anunciar la palabra, movernos en el Señor, movernos en venir al templo, en orar en el templo, en predicar la palabra a los que nos rodean, eso es, hermano, ejercitar la espada. Si no lo hacemos, ¿qué acarreamos? Maldición para nosotros. Nosotros mismos nos estamos maldiciendo, porque si solamente vivimos una vida pasiva en la que solamente estamos orando y esperando en Dios, pero no ejecutamos acción, también, hermano, acarreamos maldición sobre nosotros, porque no estamos peleando, no estamos batallando, no estamos haciendo retroceder las obras del enemigo, no estamos, hermano, compartiendo lo que nosotros tenemos, y más todavía en el hogar, que es donde se necesita, o en el centro de estudio, o en el trabajo, a la voz del Señor. Porque si yo detengo la espada del Espíritu en mi hogar, el diablo hace lo que quiere, porque tengo que predicar la palabra en mi casa. Si yo detengo la espada, hermano, del Espíritu en mi trabajo me van a tomar como si fuera un cualquier cristiano, o un cristiano permisivo, o un cristiano tolerante con las cosas del pecado que hacen. Santo. Hermano, si yo detengo la espada del Espíritu con las personas que conozco y no desenvaino la espada y no empiezo a usar la espada y no empiezo, hermano, a pelear la batalla con la espada del Espíritu, hermano, voy a empezar a ver cómo el enemigo se empieza a levantar sobre mí, porque yo mismo no la uso para defenderme y también para predicar la palabra, hermano. Bendito Dios. Tenemos que tener en contacto, hermano, en contacto con Dios. Y también tenemos que usar de aquellas herramientas que nos ayudan, hermano, a nosotros poder hacer la voluntad de Dios, a la voz del Señor. Si no, ¿qué llevamos? Maldición. Y la maldición muchas veces no quiere decir que, maldito, no, sino que simplemente todo nos va mal. Si no hablamos de la palabra, si no usamos la palabra, si no hacemos la obra de Dios diligentemente, nos va mal. Bendito Dios. No tenemos fuerzas, nuestras fuerzas se debilitan y terminamos, hermano, divagando en nuestra vida cristiana, viviendo una vida cristiana, hermano, empujado por todos los que vienen a empujarnos, que pueden ser buenos, como también pueden ser malos, que pueden incentivarnos a hacer cosas que nosotros no queremos. ¿Por qué? Porque no tenemos una vida espiritual sólida, gracias al Señor, porque no hacemos, hermano, la obra de Jehová diligentemente, a la voz del Señor. Aleluya. Hay otro aspecto también que nosotros tenemos que ver en la vida espiritual, hermano, que es el cansancio. Muchas veces nosotros nos sentimos cansados.
Y para eso le invito a que abra su Biblia en Juan capítulo 4. Ábralo y manténgalo ahí nomás. A la voz del Señor. Gloria a Dios. A la voz del Señor, hermano. Aleluya, Señor. Juan capítulo 4. Yo también lo voy a buscar y vamos a verlo ahí. Cuando nosotros, hermanos, estamos en el camino del Señor, muchas veces sentimos el cansancio, como le decíamos, ¿no? Sentimos el cansancio, el agotamiento. Hermano, nosotros vemos que el Señor Jesús estuvo cansado en muchas ocasiones. Cuando, hermano, Él estaba, antes de que vinieran los discípulos de Juan a buscarlo, Jesús estaba descansando. Y dice, despertaron al maestro porque los discípulos de Juan venían a preguntarle si es que él, pero es el Señor, él el que había de venir o habíamos que esperar a otro. Estaba cansado. Cuando estaban en la barca y se desató una terrible tormenta, hermano, ¿el Señor qué estaba haciendo? ¿Despierto, asustado como los demás? No, estaba durmiendo. Oh, Dios. Y mire, qué tal sueño habrá tenido el Señor y qué tal cansancio habrá tenido, que ni las olas, ni el mover, hermano, de la barca en medio de la tormenta, lo despertaron al maestro. Gloria a Dios. Porque, hermano, cuando uno duerme, producto del cansancio legítimo, está bien. Cuando uno duerme después de haber tenido un cansancio, hermano, después de haber trabajado, atendido a los chicos, los papás, gloria al Señor, haber estado en el trabajo, con muchas responsabilidades, viene al templo, se goza, alaba a Dios, llega a su casa con una fatiga normal y se acuesta y descansa, es una delicia. Dormir cansado. Usted puede decir, pero hermano, dormir cansado es fatigado. No, pero ya duermes, reposas. Porque tu cuerpo ha recibido después de un trabajo, un descanso, un reposo, y duermes bien. A la voz del Señor. Pero muchas veces viene la lucha del creyente. ¿Por qué? Porque muchas veces viene al templo y en el templo se duerme. Y en el templo está así mirando y está así con los ojos. Bendito Cristo. Uno que lo abre más, uno que lo abre menos. Y está ahí que trata y lucha, se para. No puede eso, no puede. Se para. Y se va ahí al baño, se lava, regresa y está nuevamente así. No pasan ni 5 minutos y otra vez empieza así el ojo cerrado. Aleluya. Y no puede. Y lo que está, aleluya. Empezó al principio. Gloria a Dios. Aleluya. Bendito Dios. Bendito Y Dios. se perdió. Cristo. ¿Por qué? Porque la carne se agota. Pero qué raro que se agota justamente cuando está en el templo. Santo. Está en su casa, quiere orar. Y se va y se pone a orar. Y está orando. Y cuando está orando, empieza bonito. Gracias, Padre, porque estoy aquí buscando de tu presencia, tu rostro, Señor. Ayúdame, lléname con tu presencia. Perdóname si fallé. Señor, Dios. perdóname. 5 kilos está el kilo de pollo. Bendito Cristo. Mañana voy a ir a devolver lo que me prestaron. Ay, mi esposa me dijo que botar la basura. ¿Cómo lo hago? ¿Qué habrá puesto? ¿Habrá envuelto bonito lo que es degradable, ¿no? Porque eso derrama agua y es un problema sacar toda la basura con todo el chorro de agua que se va derramando por el pasillo, por la sala, todo. ¿Subió a orar? Bendito Jesús. Se entretuvo en la oración. Y se puso lo que estaba ahí. ¿Cuánto estará ganando Perú? Creo que ya le dio 1-0 porque escuchó un la zafata. Dios. Señor, ayúdale a sacar. Y se olvidó sus problemas. Bendito Jesús. Hay distracciones en la oración. Maravilloso. Y si no es que hay distracciones, está orando y Señor, gracias Padre, en el nombre. Y ya le duele la rodilla. Y lo que está así de un momento a otro, lo que está así, se cae. Ay, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, ayúdame, Padre. Amén. Se despierta. Dios. ¿Ah? Cristo. Justo cuando ora. ¡Guay! Cuando lee la Biblia, se va a su cama, dice, antes de dormir, voy a leer la palabra de Dios para soñar bonito, dice. Agarra la Biblia, hermano, apenas la abre. Génesis capítulo 1. Y se pone a leer y empieza ahí, ¿no? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bendito Dios. Y los Aleluya. mares. Día 1. Y Dios separó las tinieblas de la luz. Y las tinieblas se hicieron. No puede. Bendito Jesús. Es como si le hubieran puesto, hermano, sales aromáticas así de sueño. Y empieza a dormir porque quiere leer y no puede. Hermano, pero cuando está ahí, ¿no? Siempre pasa cuando está en el templo, o quiere orar, o está de repente ahí leyendo la Biblia. Gloria a Dios. Señor. Aleluya. Pero cuando está, hermano, de lo
lo que está. No, ahora sí, no me levanto, pobre Jesús, ya me levanto. Se agarra, bueno, un ratito de televisión, ¡pum! Prende la televisión. ¡Ah! La película que no la había podido ver. Y se prende los ojos, hermanos, como ni siquiera se le habían prendido en la mañana. Y aguantó 2 horas más. Y no podía leer la Biblia. Pero cuando puso el programa de televisión, vio la película que no había visto, ahí sí pudo ver. Santo. Alabamos al Señor. Aleluya. Está en el templo, se duerme acá, pero llega a la casa. Hermano, en vez de que se vaya a dormir, hermano, ¿qué hace? Se pone a sacar cuentas, se pone a ver por acá, se pone a revisar su trabajo para mañana. ¿Cuánto duró? 2 horas más, 3 horas más. ¿Y cómo se dormía en el templo? ¿Y cómo aguanta cuando está afuera? Santo Dios, aleluya. ¿Ah? Yo le digo, hermano, ¿sabe por qué pasa eso? Porque está descuidado. Bendito Jesús. Ay, hermano, ¿cómo decir que estoy cuidado? Sí, porque está descuidado. A la voz del Señor. Porque el que se duerme buscando de Dios es porque Satanás, que si yo lo reprenda, está usando su debilidad humana porque no está buscando de Dios para hacerlo dormir. Bendito Cristo. Para hacerlo, hermano, dejar que su carne tome el control de su cuerpo. Porque la vida espiritual es nula en su vida. Yo le digo una cosa, hermano. Una vez en mi vida cristiana, una vez en toda mi vida cristiana, de los 37 años que llevo como cristiano, una vez cabecé. Y tenía 18 años en ese tiempo. Estaba en el templo. Venía cansado del colegio, gloria al Señor, del estudio, perdón. Venía, me senté y estaba mirando al pastor. Y cuando estaba predicando sentía así, que me caía. Y no sé si me dormí mucho tiempo, un ratito, un instante. Lo sentí así. Hermano, y me dio una vergüenza me dio, hermano, por haber cabeceado, que me quedé así. Y nunca más volví a dormir, hermano. Nunca más. Lo digo así delante de Dios. En mis 37 años que llevo, hermano, como creyente, nunca me he dormido en el templo, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nunca faltaba alabanza en mi boca. Siempre estaba alabando a Dios. Siempre estaba glorificando a Dios, hermano. Nunca he estado con la boca callada, porque yo sabía que el día que me calle la boca, ese día me duermo. A voz del Señor. Pues es que creyente que no alaba a Dios en el templo, hermano, uy, en su cabeza están pasando un montón de cosas. Porque si por acá no sale bendición, por acá más bien se están metiendo un montón de cosas que el enemigo pone. Porque uno le pregunta qué fue lo que predicamos. A ver, voy a ver el video. Y no se acuerda. ¿Le ha pasado? Que usted le ha preguntado a alguien, ¿y qué predicaron hoy día? A ver, déjame ver. Creo que hablaron algo de... ¿De qué era? A ver, ¿qué era? Algo del espíritu, algo hablaron del espíritu, así. ¿No le ha pasado? Porque está desconectado. Está el cuerpo acá, pero el espíritu no está atento. ¿Por qué? Porque está la mente volando en otro lado. A la voz del Señor. ¿Y eso por qué pasa? Porque el enemigo, hermano, está usando el descuido espiritual que hay en su vida para alejarlo de Dios. Porque al diablo no le gusta que usted busque de Dios. No le gusta. No le gusta que usted ore. No le gusta que usted ayune. No le gusta que usted venga a la casa de Dios. Bendito Jesús. Y hermano, yo le digo, el enemigo es así, Cuando usted lo ve que está orando, le empieza a meter problemas, le empieza a meter cargas, se le enferman los hijos, se le va mal en el trabajo cuando usted empieza a orar, cuando usted empieza a buscar de Dios. Porque en el ambiente espiritual, el enemigo llama por nombre propio a todos porque nos conoce también, a la voz del Señor, y empieza a ver, fulanita está orando, ¿qué hacemos? Vamos a distraerla, vamos a hacer de alguna manera para que no busque de Dios. La enfermamos, le ponemos trabas, sea en el estudio, en la salud, con el papá, con la mamá, con algo, con el novio, con la enamorada, con el esposo, con la esposa. Vamos a meterle trabas. A la voz del Señor. Bendito Dios. Y viene al templo y el enemigo viene a hacer así. Maravilloso Cristo. Y como usted no está en el espíritu, usted no lucha. Dios santo. Se entrega. Sí, qué rico. Alabado sea el Señor. Porque no está en el espíritu. Porque está en el espíritu, se para. Alaba a Dios. Que reprende al diablo, hermano. No se queda callado. Señor. No, poder en Jesús. Fuera de aquí en el nombre del Señor. Alaba a Dios. Digo, el que está fuerte. El que no, hermano, simplemente, bueno, ya se habla nomás rápido, nomás termina rápido. Bendito Dios. Chao, tú estás que se demora ese varón. Es que es así. Porque todos pasamos lucha, hermano. Todos tenemos, hermano, esta atadura en el cuerpo que no nos deja buscar de Dios. Pero ahí está, hermano, el espíritu que tiene que anteponerse a los deseos de la carne y tiene que pelear, tiene que luchar, tiene que orar a la voz del Señor. Tiene que pelear la batalla. No debe faltar alabanza en su
boca. Si usted se calla, hermano, está dejando que el diablo gane. Bendito Yo Cristo. soy tan espiritual que no hablo la boca, yo soy bien espiritual. Maravilloso Cristo. Aleluya. Aleluya. Todo hermano cuando pueda alabar a Dios. Amén. Alabado sea el Señor. Amén. Bendito Pero Dios. cuando dice levanta sus manos, hermano, como si tuviera 5 kilos de cada brazo. Santo. Alabado sea el Señor. ¿No? Pero cuando un hermano está en el espíritu, hermano, está agilito a la voz del Señor, fortalecido en el Señor, levanta las 2 manos y alaba a Dios con libertad, hermano. ¿Por qué? Porque uno está en Dios. Y aplaude como están aplaudiendo ahorita, ¿ves? Eso es bueno. Así usted está enseñando su carne a no, hermanos, dejarse doblegar por las cosas que usted sabe que son buenas, o mejor dicho, por las cosas que son malas. Maravilloso. Reemplazándolo por las cosas que son buenas. Porque a Dios le agrada que usted alabe, que usted aplaude, que usted levante su mano, que usted abra su boca, que usted alabe a Dios, hermano. A Dios le agrada. Aleluya, maravilloso. ¿Por qué? Porque cuando usted hace eso, rompe cadenas. Alabado Cristo. Cuando usted hace, hermano, eso, rompe ataduras. Le dice al diablo, yo no te voy a hacer caso. Yo no voy a dejar que esta carne haga lo que se le dé la gana. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. La voz del Señor. Yo voy a alabar a Dios. Voy a ser diligente con la cosa de Dios. Y le digo esto porque le quiero contar el secreto de lo que es, hermano, en verdad, tomar la victoria en este aspecto. Gloria a Dios. Justamente le dice que abriera en el capítulo 4 de Juan, porque ahí nos habla de la historia de Jesús con gloria al Señor, con la samaritana. Alabado Gloria al Dios. Señor. Muchas veces lo hemos leído de largo, pero no nos hemos dado cuenta la gran enseñanza que nos quiere dar aquí, hermano. Como le decía, Jesús era un hombre como cualquiera, pero Dios. Amén. Tenía aflicciones, hermano, en sus luchas físicas también, como cualquiera, pero Dios. Amén. Amén. Dios. Nunca dejó que su condición humana lo llevara a hacer cosas que fueran malas, ni mucho menos, hermano, se dejara dominar incluso por su carne. Porque si nos ponemos a ver, hermano, en la vida típica de Jesús, en su vida espiritual, él oraba toda la noche. Alabado Y cuando tenía que tomar una decisión como la que fue, hermano, de escoger a sus discípulos, a sus apóstoles, Jesús, ¿qué hacía? Estaba toda la noche orando, hermano. Y se levantó y escogió a sus Alabado sea el discípulos. Señor. Tenía un tiempo de oración, se apartaba lejos de sus discípulos para orar, como siempre lo hacía. Tanto así sus discípulos le pidieron, Maestro, enséñanos a orar, a la voz del Señor. Gloria a Dios. Pero aquí nosotros vemos, hermano, un aspecto de la vida de Jesús. Jesús venía caminando y le era necesario, porque se lo dijo a sus discípulos, pasar por las tierras samaritanos. Pero pasó, hermano, por uno de los pueblos, que era Sicar, en el verso 5. Pasó por ahí. Y nos dice, en el verso 6, mire, Jesús, estamos hablando de Jesús, ¿eh? Dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, ¿cómo dice que estaba? Cansado. Cansado del camino. Mire, Jesús, como cualquiera, estaba cansado como usted y yo, después de haber hecho muchas cosas, cansado. Estaba cansado del camino. Dice, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Ahí nos está hablando de la condición humana de Jesús. Ojo, le repito, Jesús estaba cansado, pero no estaba, hermano, aburrido, ni mucho menos cansado de su vida espiritual. Jesús estaba activo en su vida espiritual, hermano. Gloria a Dios. No estaba cansado, estaba agotado, se sentó. Gloria al Señor. Verso 8, dice, gloria al Señor, ahí hubo un diálogo con la mujer que se encontró, y en el verso 8 nos dice por qué el Señor se quedó ahí y se quedó solo. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar qué comer. Mire, no solamente estaba cansado, sino también estaba con hambre. Bendito Dios. Porque imagínense cuánto habrá caminado, porque para en ese tiempo no había bus, Amén. no había, hermano, línea amarilla, ni tampoco bus amarillo, ni hermano alimentador, ni tampoco el metro de Lima. Gloria al Señor. Todo era a pie. Gloria al Señor. Y había que recorrer distancias, muchas veces horas, y a veces días de camino para llegar a un lugar caminando. A la voz del Señor. Y tenía que ir así. ¿Y el Señor cómo estaba? Cansado y hambriento porque no habían comido nada, y sus discípulos se fueron a buscar comida. A la voz del Señor. Pero, ¿qué pasó? El Señor vio en ese momento una oportunidad para poder compartir la palabra. Una oportunidad para poder hablar de lo que tenía acá adentro. De la gloria de Dios. Del reino de los cielos. De compartirle la palabra a una persona que no tenía nada de Dios. Que tenía, hermano, una vida, por así decirlo, desordenada. Andando con distintos hombres.
Y el Señor no desaprovechó la oportunidad, aun cuando estaba cansado, aun cuando estaba hambriento, aun cuando estaba, hermano, fatigado del camino, quizás sudando y asoleado, lleno de tierra, como solía haber, hermano, en los caminos por donde uno se iba. No desaprovechó la oportunidad. Cuando se encontró esta mujer, empezó a hablarle, empezó a compartirle, dame de beber. Le dijo, tú siendo judío me vas a pedir a mí que soy samaritana que te dé de beber. No es el Señor. Y el Señor en el verso 6 le habla y empieza a hablarle. Y empieza a responderle, si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice dame de beber? Tú le pedirías y te daría agua viva. Y empieza el Señor a hablarle. No desaprovecha la oportunidad, porque eso ardía en su corazón. Y empieza a compartir la palabra, y empieza a hablarle la palabra. Y no se quedó callado, sino que empezó a compartir lo que él tenía, aun cuando estaba cansado, aun cuando estaba con hambre. Alabamos al Señor. Jesús le dijo, mujer, créeme, en el verso 21, que la hora viene. Y mire qué tremenda forma en la que le habla, porque aquí no le está hablando, hermano, así solamente, mujer, créeme, ay, tengo hambre. Mujer, créeme, la hora viene. Y ahora es cuando este monte y en Jerusalén adoráis al Padre. Imagínense que esto lo estuviera diciendo, hermano, con hambre, con cara de hambre, muriéndose de hambre. Alabado sea el Señor. Ay, mujer, créeme. Ay, mi estómago. Mujer, créeme. La hora viene. Ya quiero aventar a mis discípulos, por Jesús. Ay, perdón, él diciendo por Jesús. ¿A qué hora viene? El Señor lo reprende estos discípulos que no vienen rápido con la comida. Pero no. Y el Señor empezó a hablar de, mire, estas palabras que menciona, los habla, hermano, con una pasión, los habla, hermano, con una energía, lo habla, hermano, con tal unción, que le dice Jesús, dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoráis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Hermano, esto le está hablando así, con convicción, con unción, de manera, hermano, como si estuviera predicándole la palabra, porque le estaba predicando la palabra. Le estaba evangelizando a esta mujer, hermano. Dice, mas la hora es cuando los verdaderos adoradores, dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre de tales adoradores busca que le adoren. Gloria al Señor. Mire, el Señor les estaba hablando así. Le estaba hablando así a esta mujer, con tal pasión, le estaba hablando con tal amor para que esta mujer entendiera, hermano, lo que es la palabra. Gloria al Señor. Dice, Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Mira, ahí el Señor, hermano, superó su cansancio y empezó a hablarle así. Y ahora viene la parte sorprendente, porque dice en el verso 31, dice, perdón, más atrasito, gloria al Señor, dice, entonces en esto vinieron sus discípulos, verso 27, y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Gloria al Señor. Entonces dice, la mujer dejó su cántaro y se fue a la ciudad y dijo a los varones, venid y ven, y se pone a contarle a todos. Y mientras esto pasaba, dice, entre tanto, el verso 31, los discípulos, ¿qué hacían? ¿Qué dice que le hacían? Verso 31. Le rogaban, diciendo, Rabí, come. Si yo no quería. Santo. No quería. Maestro, come. No quiero. Ahí no me maté. Pero si no come, mira, nos acostó irnos a buscar en el pueblo vecino para que nos dieran de comer, y encima que eran samaritanos, no nos querían dar. En buena hora encontramos un paisano que nos dio pan, nos dio algo para comer. ¿Y no quieres comer? Tranquilo, Pedro, ya no quiero comer. Dios. Qué frustrante para ellos, ¿no? Haber caminado y además yo no quería comer. Bendito Dios. Estaba con hambre, decía, bueno, vayan a buscar algo para comer porque estoy cansado y tengo hambre. Ahora vienen después de haber buscado que no tengo hambre, no quiero comer. Y les dijo, mire, y ahí les explica por qué es que no tiene hambre. Y le dice, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Alabamos al Señor. Y ellos se quedaron así rascándose la cabeza. ¿Y qué es esa comida? Dice, porque ahí dice, entonces los discípulos se decían unos a otros, ¿le habrán traído a alguien de comer? ¿Por qué no tenía hambre el Señor? No tenía hambre. ¿Alguien le habrá traído de comer? Y entonces dice, Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió. Alabado Cristo. Alabado sea el Señor. Y que acabe su obra. Gloria al Señor. El Señor no necesitó comida
Porque en el mismo momento en el que empezó, hermano, a compartir la palabra, se le fue el hambre, se le fue el cansancio y se le fue todo el agotamiento que tenía encima, hermano. Alabado Dios. ¿Por qué? Por la obra del Espíritu que estaba haciendo, hermano, el cual él estaba entregando en ese momento, hermano, en el momento que entregaba la palabra. Porque la palabra que tú compartes, como dice la Biblia, es espíritu y es vida. Gloria a Dios. Cuando tú hablas la palabra, cuando haces la voluntad de Dios, porque aquí justamente el Señor nos dice, mi comida es que haga la voluntad de Dios. Eso es la comida, eso es lo que lo va a mantener a usted alimentado, fuerte espiritualmente, hermano. Y lo que le va a hacer sobreponerse aún al cansancio físico, al agotamiento físico. Cuando usted hace la voluntad de Dios, hermano, no hay cansancio que venga sobre su vida. Si usted está cansado, ¿sabe por qué? Es porque no hace la voluntad de Dios. Es porque usted mismo no sujeta su cuerpo, su carne, sus deseos, sus pasiones a la voluntad de Dios. Es porque usted, hermano, no somete su vida a la voluntad de Dios. Por eso es que siempre está cansado. Por eso es que siempre para enfermo. Hermano, los que me escuchan. Por eso es que siempre para, hermano, agotado. Sin ganas de buscar de Dios, sin ganas de venir a la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque no hace la voluntad de Dios. Pero el que hace la voluntad de Dios no solamente recibe fuerza, sino que también permanece. Y hermano, lo que hace a la voz del Señor permanece también para siempre. Permanece y se permanece fuerte, firme. Porque usted cree, hermano, que tantos hermanos, con el pasar de los años, sí hay fieles. ¿Usted cree, hermano, que solamente porque todos los días, hermano, están leyendo la Biblia? No. Uno puede leer la Biblia, pero no puede hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo, hermano? ¿Uno puede leer la Biblia y no puede hacer la voluntad de Dios? Sí. Porque puede leer la Biblia como se lee una revista. Y termina muchas veces fallando porque no se deja guiar por la voluntad de Dios en su vida. El Señor aquí bien claro nos está dando la clave para permanecer, para tener una vida victoriosa, para sobreponerse al cansancio, para sobreponerse al agotamiento y aún al desánimo espiritual que puede tener cualquier hermano, cualquier cristiano, hermano. ¿Cómo es? Hacer la voluntad de Dios. Porque eso es comida para el alma, hermano. Hacer la voluntad de Dios. ¿Y con dónde buscamos la voluntad de Dios? En su palabra. Gloria a Dios. Aquí está su voluntad, hermano. Aquí está lo que Dios quiere de nosotros en la palabra de Dios. Si nosotros no hacemos eso, si nosotros no nos regimos para buscar la voluntad de Dios, hermano, toda la vida vamos a ser siempre creyentes, hermano, que estén luchando y fluctuando, hermano, entre la vida espiritual y la vida de este mundo. Vamos a estar luchando, hermano, entre ser cristianos victoriosos o cristianos que estén derrotados siempre, hermano. Que estén viviendo entre la carne y el espíritu y nunca sobreponiéndose a los deseos de la carne. Los deseos del espíritu muchas veces van a estar sometidos a su propia carne, porque en un momento dado se sintió desanimado, pero como no hacen la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que venga al culto, no dejando de congregarnos, como muchos tienen por costumbre. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Vuestra santificación a la voz del Señor, que usted busque, se santifique, deje el pecado, deje la mala costumbre, deje la cosa mala, para que usted, hermano, pueda santificarse. ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano? Que usted le obedezca a Dios en todo aspecto de su vida. Aleluya. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que predique la palabra a tiempo y fuera de tiempo, mientras el día dure. Aleluya. Digo, ¿está haciendo cualquiera de esas cosas? ¿Las hace con fidelidad? ¿Las practica con fidelidad? Eso es una cosa que usted tiene que ponerse, hermano, en tela de juicio delante de Dios y decir, Señor, ¿lo hago o no lo hago? Usted pregunta, ¿lo hace o no lo hace? ¿Cuál es la voluntad de Dios, hermano, en su vida? La que Dios le manda a usted que haga, para que usted, hermano, permanezca y pueda tener una vida victoriosa, una vida, hermano, de un creyente, hermano, que sea, hermano, sólido en la palabra de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios en su vida? Que obedezca la palabra de Dios. La obedece, bendición para usted. No la hace, maldición le acarrea su vida. ¿Por qué? Porque todas las cosas le van a ir mal. Le van a ir mal. Problemas en la casa, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas por acá, problemas por allá. Se aparta la bendición de Dios. ¿Por qué? Porque usted no hace la voluntad de Dios. Bendito Jesús. De silencio. Aleluya. A la voz del Señor. Hermano, si uno quiere tener una vida de victoria, aquí el Señor nos está mostrando. Él mismo. No está poniendo ejemplo a nadie. Él mismo. Él mismo se está poniendo ejemplo aquí. Estaba cansado, con hambre, pero se sobrepuso cuando empezó a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál era de él? Hacer la voluntad del Padre. Anunciar la palabra, salvar las almas, compartir la palabra, hermano, y eso lo revitalizó y lo fortaleció. Cuando un hermano lee la Biblia,
y empieza a leerlo, hermano, así de corazón, y empieza a hacer, hermano, de su vida, a unirse con la palabra, hermano, uno recibe fuerza. Uno cuando lee, hermano, un capítulo, se fortalece. Cuando lee 5 capítulos, hermano, empieza a tener una vida espiritual, le digo así, su vida espiritual empieza a expandirse más. Amén, gloria a Dios. Uno empieza, no, ahora ya no lee, ahora lo estudia. Y estudiarlo es decir, busca textos que, hermano, respalden lo que está leyendo, que corroboren la historia bíblica que usted está viendo. A la voz del Señor. Y empieza a profundizar en la palabra, y como nos dijo Jesús, escudriñamos. Hermano, ya nuestra vida espiritual empieza a crecer más. Se empieza a desarrollar más. ¿Por qué no se desarrolla en la palabra? ¿Por qué no se desarrolla, hermano, en el crecimiento espiritual? Porque no profundiza. Porque no deja que el Espíritu haga la obra en su vida. ¿Usted cree que solamente venía a escuchar la palabra? No. Usted mismo tiene que en su casa estudiar la Biblia. Usted mismo en su casa tiene que leer la Biblia y estudiarla. Si usted no la estudia, ¿cómo la va a aplicar? Si usted, hermano, no escudriña, ¿cómo la va a entender? Porque aquí la palabra, cuando nosotros predicamos, cuando el pastor predica, o cualquier otra persona se para aquí a enseñar la palabra, te da, hermano, el tema para que tú entiendas la palabra. Ahora, ¿tú qué tienes que hacer? Ir a tu casa, lo que hemos leído, ponerte a buscar textos que respalden eso, y profundizar y practicarlo. Pero ¿qué pasa, hermano, si uno solamente viene, escucha y no lo practica, y no lee lo que hemos predicado hoy? Hermano, usted simplemente es un oidor, y se convierte en el tipo de oidores que el Señor no quiere, olvidadizos. Maravilloso. ¿Me está entendiendo? Alabado Dios. ¿Me entiende? Amén. Oidor olvidadizo. ¿Por qué? Porque no lo pone en práctica. Porque no lo practica. Porque no lo escudriña. Porque no lo aplica. Usted tiene que aplicarlo. El día que usted lo aplique, y hermano, y después de cada prédica usted se va a su casa, en vez de que se ponga a hacer cualquier otra cosa, a la voz del Señor, agarre su Biblia y se pone a leer lo que hemos leído y se pone a escudriñarlo, y después se va ahora unos minutos, unos momentos, y dice: Señor, que se haga realidad en mi vida. Y usted crece. Usted crece, hermana, a la voz del Señor. Usted crece en el Señor. Sí, Señor. Si no, se vuelve, como le repito, oidor olvidadizo. Porque siempre después de que predicamos la palabra se le ve al creyente que, pero si hablamos de eso, ¿por qué comete ese mismo error? Si ya predicamos de eso, ¿por qué mete la pata en lo mismo? ¿Por qué? Porque es un oidor olvidadizo. Le entró por acá y le salió por acá. Aleluya. A la voz del Señor. Y no aplicó lo que se le enseñó. Por eso es que, hermano, hay muchos creyentes en todas las congregaciones que cuando Cristo venga no se van a ir. ¿Por qué? Porque vienen a la Biblia, vienen a la iglesia a agarrar la Biblia solamente en el templo, pero no la agarran en su casa. Vienen a escuchar acá la palabra, pero no la aplican en su vida. Y piensan que porque vienen a la iglesia, aunque es muy bueno estar acá porque aquí uno recibe bendición, pero aquí piensan que solamente esto basta. No, cada uno tiene una vida espiritual que tiene que, hermano, hacerla fructificar. A la voz del Señor. Aleluya. Cada uno tiene una vida espiritual que tiene que cuidar. Y tiene, hermano, que cultivar para que su vida crezca en el Señor. Si no, hermano, vamos a hacer como los del montón que están en un montón de congregaciones, que si el pastor le dice póngase cabeza, usted se pone cabeza. Bendito Dios. Usted vaya a tal lugar, y aunque sea, hermano, la última esquina del mundo donde la gente entra y sale solamente, hermano, en caja, usted se va, porque mi pastor me dijo, me voy para allá. Como robotito. Y no tiene criterio, no tiene aquí sabiduría de Dios. Porque muchas veces hay muchos líderes espirituales, hermano, que están de cabeza. Y ahí es donde justamente viene el tema, hermano, de lo que hay en tantas congregaciones: las falsas profecías. Los cristianos que están mal y que enseñan la palabra y que terminan, hermano, en vez de acercar al creyente a Cristo, lo terminan alejando. Y uno se da cuenta en el fruto. ¿Cuál es el fruto? Terminan molestos, incómodos, no se sacian de la palabra. Están, hermanos, siempre así, fluctuando de lugar a lugar. ¿Por qué? Porque no le enseñan la palabra, le enseñan lo que les conviene, no más que escuchen. Porque cuando muchas veces se predica la palabra, evitan algunos temas que los mismos predicadores no quieren tocar, porque ellos también les toca. A la voz del Señor. Y solamente enseñan todo salvación y vida eterna, salvación y vida eterna. Pero cuando hablan del pecado, se callan la boca. Porque no, esta cosa yo también estoy haciendo, mejor no digo nada. Y empiezan, hermano, a manipular el mensaje, a convenir el mensaje. O mejor dicho, agarrar y usar solamente lo que les conviene, pero no toda la palabra, hermano.
Maravilloso. Y los creyentes terminan creciendo, hermano, solamente comiendo, por así decirlo, comiendo fruta. Pero no comen carne, no comen arroz, no comen cereales, no comen otro tipo de alimento, hermano, y se vuelven anémicos. Bendito Dios. A la voz del Señor. Santo Y Dios. cualquiera viene y dice cualquier disparate y le creen. Alabado sea. Profecía. Y los cristianos, ay, sí, profecía de materia, amén, Señor, yo obedezco. Maravilloso Jesús. ¿Te vas a casar con el viejito que está atrás? Sí, Señor, obedezco porque aunque sea un viejito en mi casa. ¿Usted cree que no? Eso pasa. Eso pasa. Que te vas a ir a tal lugar porque el Señor te va a llevar y tal. No, se va, dura un mes, una semana, y hermano, hasta que se regresa porque le dio una enfermedad, se enfermó, le fue mal, le robaron, le pegaron. Pero no que el Señor te había hablado que te iba a prosperar en tal lugar, no sé, pero viene con el ojo hinchado. No me prosperó, a mí me pegaron. Yo me iba a predicar y en vez de que salga la vida, salieron los zapatos de la gente. El agua cochina que me tiraban encima. Santo. Aunque eso no quiere decir que no decir que no haya llamado, ¿no? Porque muchas veces el problema es que tiene llamado. Jesús, bendito. Pero el que tiene llamado, hermano, Dios respalda. Y Dios revela. Gloria a Y Dios. Dios habla cuando uno tiene llamado. Amén, Y aleluya. habla las vidas. Ahora que si las vidas no quieren escuchar, cuando la palabra de Dios llega a la voz del Señor, y cuando Dios les habla y no quieren escuchar, eso es otra cosa. Alabado sea el Señor. Es otra cosa. Dios. Pero el que está acá, cuando tiene llamado, Dios habla. Dios respalda. Y ya se ve Dios que el que está acá no es cualquier persona. Porque Dios revela y enseña las cosas que tiene que enseñar. Gloria a Dios. Y le muestra a la persona su condición. Allá que la persona no quiere obedecer, bueno, problema esa persona ya con Dios un día si se muere pobrecito porque va a tener bastante testimonio de Dios que decirle, antes de mandarle el lobo de fuego, palabra tuviste, enseñanza tuviste, exhortación tenía, amor tenía, no quería. Bueno, allá tú, Maravilloso pobrecito, chao. Jesús, bendito Dios. A condenación eterna. Santo Dios de la Porque gloria. palabra hay. El hecho de que el creyente muchas veces no lo quiere hacer. Ahí es donde viene la disputa con la carne. Por eso es que el Señor nos enseña aquí y nos dice, en su propio ejemplo, porque Él mismo lo pasó. Ustedes todavía no entienden la comida que yo tengo, porque ustedes también están carnales. Porque el Señor les dijo a ellos, cuando el Señor estaba pasando el momento más afligido de su vida, ayúdenme a orar, acompáñenme a orar. Se fueron a orar, ¿y qué hicieron? Se durmieron, porque estaban en la carne. Sus discípulos eran carnales, no eran espirituales sus discípulos. Se iban, pum, oye, pídese pues, ¿me van a ayudar a orar o no? Santo. Ay, sí, maestro, sí, perdona. Ya, vamos a ver, Señor, ten misericordia, fortaleza al maestro, Señor, ten misericordia. Estaban así, escucha, el Señor se iba apartando, a un tiro de piedra se iba apartando. Se iba escuchando, Señor, ayúdanos, Señor. Se iba apartando, y después escuchaba. Regresó, Bendito Dios. se unió otra vez, se ponía a orar. Jesús. Regresaba, de repente era uno. Pero regresaba, todos en coro, estaban ahí como coro de ranas ahí, hermano, jugando. Durmiendo todos. Bendito Dios. Ya el Señor al final le dijo, ya, váyanse a dormir. Váyanse a dormir. Ya viene el que me entregue. Alabado. Tanto rato habían estado, nunca pudieron orar por él, con él. Bendito Porque Dios. estaban en la carne, no podían ni siquiera hacer una vigilia. Como hay un montón que no pueden ni siquiera hacer un ayuno seguido. Alabado. Aquí hacemos ayuno hasta la 1. A la voz del Señor. Yo antes de venir estoy orando en mi casa con mi esposa. Antes de venir acá. No es que yo vengo y vengo de frente orando. Yo estoy orando en mi casa con mi Alabado sea esposa. tu nombre. Nos ponemos a hacer nuestras cositas y venimos para acá. A veces venimos 9:30, a veces venimos 10, pero estamos orando en casa. Y venimos y seguimos orando acá. De largo hasta la 1 o hasta 2:30 que nos ponemos de pie. A la voz del Señor. Aleluya. Y a veces hay personas que no quieren venir porque les duele la rodilla. A la voz del Señor. Alabado sea el Señor. Imagínense cómo sería si oráramos hasta las 4 o 5 de la tarde, que es lo normal. Un ayuno hasta las 5 de la tarde, que es lo normal. Uy, hermano, estarían acá, los baños estarían ocupados a cada rato. Afuera estarían las bancas para que salgan a caminar un rato. No que quiere decir que obviamente hay muchas personas que por alguna condición física no pueden, porque ya a veces los huesitos duelen por la edad, otros de repente por alguna condición física no pueden, perfecto. Pero no quiere decir, hermano, de que todos van a tener esa misma condición. 30, 40, 50 años, 25 años, 18 años. Ay, que me duele la rodilla. Estoy como la hermanita ahí, que tiene 70. Como si fuera la hermanita de 70 años. A la voz del Señor. Aleluya. No aguantan ni una hora. No aguantan 2 horas. Maravilloso. 3 horas. Uy, hermano, qué sufrido. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque no, hermano, siembran para el espíritu. No dejan que el espíritu, hermano, tome el control de su cuerpo. Porque no hay costumbre. Alaba. Gloria al Señor. Alaba a Dios. No se quede callado. Alabar a Dios también es reprender su carne. ¿Ah?
Reprenda su carne. ¿Cómo va a tener victoria, hermano? Tiene que tener victoria, tiene que ver la mano de Dios. Si usted quiere ver la mano de Dios, tiene que orar también. Gloria a Dios. Alabamos al Señor. Tiene que orar. Tiene que ponerse la mano de Dios. Glorioso Cristo. Porque no solamente la cosa es acción, acción, acción. No, también hay que orar, hermano. Tiene que ir lo uno con lo otro, pegado lo uno con lo otro. Como lo repito, el Señor aquí nos enseñó que el espíritu de Él, porque estaba en comunión, estaba en oración, se sobrepuso a la carne. A la voz del Señor. Amén, A la voz del Señor, hermano. Romanos capítulo 8. Vamos a terminar ya. Señor. Gloria al Señor. Romanos capítulo 8. Cuando uno busca, gloria al Señor, el Espíritu te vivifica. Dice, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. No pueden. Los que viven haciendo lo que la carne les dice, no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Dice, mire, aquí hace una diferencia. Ustedes no viven según la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque hay muchos que no mora el Espíritu de Dios. Mora más la carne que el Espíritu de Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Mire, qué grave. Esto es grave. Y nos llama la atención a nosotros, nos llama a la reflexión. Si en nosotros no mora el Espíritu de Cristo, no podemos hacer las cosas espirituales. Bendito Jesús. Nos cuesta. Y aquí tenemos que aprender a discernir nosotros. Si me cuesta mucho, si tengo mucho problema con esto, si no puedo hacer esto, pregúntese, Señor, ¿estás acá de verdad? ¿Estás en verdad habitando acá? ¿O me estoy descuidando mucho? ¿O ya no estás? Tiene que aprender a reflexionar y a ver, a reconocer. Por eso es que el apóstol dice, si es que el Espíritu está en vosotros, si es que está, porque en algunos no está, a la voz del Señor. Mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu, no es de Cristo. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, dice, si Cristo está en usted, hermano y hermana, los que me escuchan también, si Cristo está en usted, si el Señor está en su cuerpo, si el Señor está en su vida, abra su Biblia y lea, Gloria a gloria al Dios. Señor. Aleluya. Si Cristo está en vosotros, el cuerpo, mire, el cuerpo en verdad está muerto. Santo. A causa del pecado. Está muerto. Mas el Espíritu vive a causa de la justicia. A la voz del Señor. Aleluya. O sea, va a estar muerto en usted. Los deseos, las pasiones, las cosas que lo impulsan a hacer lo malo, a hablar cosas malas. Hay un montón de cristianos que hasta la lisura se le va. Bendito Dios. Ajo, cebolla. Bendito Dios. Mamá, papá, por ahí le sale. Santo. Y esto no es sorpresa, porque cuando uno se descuida, le empiezan a salir los ojos y hasta las cebollas. Y se le da el carácter. Porque está más vivo la carne que el espíritu. Dios. ¿Me entiende? Porque si uno tiene el Espíritu de Cristo, estas cosas no moran en él. Si uno tiene el Espíritu de Cristo, hay paz en el corazón, hay armonía, hay paz en el hogar, hay bendición en la casa, paz con los demás, paz con los vecinos, paz con la familia, hay paz cuando mora el Espíritu de Cristo en uno. Pero cuando no, hay contienda, hay lucha, hay batalla, hay carne, hay pleito, pelea. A la voz del Señor. Aleluya. Pero el Espíritu del Señor vivifica a aquel que se pone en sus manos. Nos ayudará el Espíritu Santo. Ahí vaya al verso 26 del mismo capítulo 8. Gloria al Señor. De igual manera dice el Espíritu. Verso 26. El Espíritu nos ayuda. ¿Dónde? En nuestra debilidad. Gloria al Señor. Pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. En oración no sabemos cómo vamos a pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando uno ora, el Espíritu está a tu lado, está orando junto contigo, está intercediendo junto contigo. Por eso es que, hermano, gloria al Señor, cuando nos habla del Espíritu, cuando nos habla del orar en el Espíritu, nos está hablando de que nosotros oramos, hermanos, sometiendo la carne a la voluntad del Espíritu. Y rogamos que el Espíritu de Dios haga manifiesto en nuestra vida. Porque oramos en el Espíritu buscando la voluntad de Dios, hermano. Para que lo entendamos así. Por eso es que el mismo Pablo, gloria al Señor, en 2 Corintios capítulo 12, ábralo. Apúntelo, porque tiene que verlo ahí, ¿eh? Y después lo tiene que repasar en su casa.
capítulo 12, verso 9, dice, en lo que hemos leído el verso 26, de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Gloria al Señor. Puede ser que el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 12, verso 9, nos habla ahí, gloria al Señor, nos habla ahí y nos dice, bástate mi gracia, ¿por qué? Porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. En la debilidad humana. Gloria al Señor. A Dios le agradó permitir que seamos débiles para que seamos fuertes en Él, hermano. Porque si nosotros, hermanos, en nuestra condición, nosotros fuéramos, nos podríamos, hermanos, fortalecer y andaríamos siempre fuertes y no estuviéramos, hermanos, siempre en la lucha que tenemos con nuestros deseos, con nuestras pasiones, hermano, estaríamos viviendo, hermanos, sin Dios, sin buscar de Dios, sin necesitar de Dios. Pero Dios le plació, hermano, conservarnos así débiles para que seamos fuertes, no por nuestra fuerza, sino por la fortaleza de Dios, hermano. A la voz del Señor. Pues es que ahí, hermano, dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Porque tanto es buena, dice, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, decía el apóstol. Yo me gloriaré no en mis victorias, no en las personas que sano, no en la gente que se salva por la predicación mía, no cuando impongo la mano se hacen milagros y reciben el bautismo del Espíritu Santo. No me glorío en eso, sino que me glorío en mi debilidad. Aleluya. Alabado sea el Señor. Dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Qué contradictorio, ¿no? O sea, hermano, ¿qué? Uno no tiene que ser fuerte para que repose el poder de Dios sobre ti. No. Aquí, ¿qué está diciendo? Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que por mis debilidades repose sobre mí el poder de Cristo. Aleluya. Porque esa es la debilidad cuando nosotros clamamos y le pedimos a Dios, Señor, ayúdame. Y cuando clamamos a Dios por ayuda, Dios viene y ¿qué hace? Fortalece toda área de nuestra vida que está débil. Y la gloria de Dios se manifiesta en nuestra vida. Gloria al Señor. Aleluya. Y así el poder de Dios puede ser más palpable en nosotros, hermano. Gloria al Señor. Dice, más ahí, más abajo, al final del verso 10, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Gloria al Señor. Cuando usted manifiesta su debilidad a Dios y le comparte la debilidad a Dios, es cuando Dios lo hace fuerte a usted, hermano. Hermana, es cuando Dios la hace fuerte. Gloria a Dios. A Dios no le agrada que usted, hermano, se ufane de ser muy fuerte, ni tampoco demasiado sobrio en su sabiduría, o de repente muy capaz. No, Dios le gusta verlo a usted humilde y dependiendo de Él para que Él le dé la fuerza que humanamente usted no podría tener. Aleluya. Porque hay fuerzas, hermano, que nosotros no podemos obtener en nuestra condición humana. Hay capacidades que nosotros no podemos, hermano, no podemos desarrollar en nuestra condición humana. Ahí lo vieron usted a Jesús. Cansado, hambriento, agotado. Pero hermano, después de que terminó de predicar esta mujer, terminó fortalecido, saciado y con el Espíritu Santo, hermano, ferviente en su corazón. Bendito Dios. Ferviente en su corazón. Y muchos ejemplos, hermano, en la Biblia nosotros podemos ver de personas que estuvieron, hermano, debilitados, pero hermano, cogieron fuerza, hermano, de flaqueza como lo figura en Hebreos 11. Que sacaron fuerza, hermano, y manifestaron el poder de Dios en su vida, en medio de su flaqueza, en medio de su debilidad, porque dependieron de Dios. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, hermano. Alabado sea el Señor. Efesios capítulo 6, verso 18. Efesios capítulo 6, verso 18. Alabado sea el Señor. Dios. Dice la palabra del Señor, tenemos que perseverar. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Orando en todo tiempo. Tenemos que estar siempre, hermano, en comunión con Dios para que esta carne, esta condición humana no se rebele contra nosotros, hermano. Orando en todo tiempo. Dice, con toda oración y súplica en el Espíritu, no en la carne. ¿Cómo, hermano, se puede orar en la carne? También se ora en la carne. Por eso es que Dios hace esa diferencia, orando en el Espíritu, a la voz del Señor. Dios. Y Judas, verso 2 creo que también, gloria al Señor, si no me equivoco.
Creo que también lo habla. Ahorita me acabo de acordar de eso. Gracias al Señor. Gracias al Señor. A ver. Gloria a Cristo. Creo que sí, a ver. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. A ver. Bendito Dios, aleluya. Gloria a Jesús. Santo Cristo. Aleluya. Alabado sea el Señor. Maravilloso Dios. Bendito el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Cristo. Alabado Jesús. Bendito el nombre del Señor. Bueno, vamos a pasar buscando acá y no vamos a encontrar. Amén. Bendito Que dice, Dios. perseveramos, oramos, gloria al Señor. Y regresamos acá a lo que estamos viendo en Romanos, gloria al Señor. Y vamos a leer ya para finalizar. Perseverando. Ahora, el verso 5, lo que habíamos estado leyendo, dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Dice, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Gloria a Dios. Y le digo así, el que está en la carne siempre va a tener tendencia a ver las cosas humanas y va a ser influenciado por eso y no va a tener manera como frenarlo. Se le va a presentar, pero como no tiene, hermano, vida espiritual, va a ceder, lo va a permitir, va a haber cosas malas hechas y no va a tener, hermano, control sobre ello, sino que se va a involucrar y lo van a involucrar también, porque no tiene fortaleza espiritual. Por eso es que dice, porque los que son de la carne piensan en eso. Y no solamente diría que piensan, sino que se dejan seducir, se dejan influenciar y también terminan practicando las cosas de la carne porque tampoco no tienen nada del espíritu, hermano. Bendito Dios. Entonces, dice, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu. Porque el espíritu siempre te va a invitar a buscar de Dios. Y cuando uno está, hermano, en el templo buscando de Dios, en cualquier lugar donde se busca de Dios, uno va a sentir Aleluya. el llamado para acercarse Aleluya. también a Dios. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dice, porque el ocuparse de la carne es muerte. Pero el ocuparse del espíritu, ¿qué cosa es? Vida y paz. Vida y paz. Gloria a Dios. ¿Hay vida en la vida de usted? Hermano que me escucha, ¿hay vida en tu comunión? ¿Hay vida en tu cercanía con los demás? ¿Sientes que estás vivo delante de Dios? Bendito Dios. ¿Hay paz en tu corazón, en lo que haces, en lo que hablas, en lo que manifiestas, a donde vas? ¿Con quien tienes comunión tienes paz? Bendito Cristo. Si no tienes vida y no tienes paz, entonces tienes que ponerte a pensar muy seriamente si el Espíritu de Cristo está en ti. Santo. Si es que en verdad el Espíritu de Dios reposa en ti, Bendito Dios. está contigo. Porque el Espíritu de Dios desde el momento que te salvó está contigo y no se ha ido. Alabado Salvo que Jesús. tú le empieces a reemplazar por otras cosas. Maravilloso Jesús. Por eso es que, hermano, nosotros tenemos que ser lo suficientemente sensibles y también, hermano, humildes para reconocer si en verdad Dios está con nosotros. Aleluya. Bendito Bendito Dios. Si sentimos por nuestra forma de vida, por cómo estamos llevando las cosas y por cómo vemos el fruto de las cosas que nos rodean, vemos que las cosas no van bien, hay que escudriñar acá primero. Bendito Si es que en Dios. verdad el Espíritu de Cristo está conmigo. Alabado sea el Señor. Porque muchas veces hay pruebas, hay luchas, hay batallas. Dios santo. ¿Cómo te comportas tú en medio de las luchas? Te desesperas, pierdes el control, te vas Bendito gritando, Cristo. te pones al mismo nivel de los demás o te tiras a orar, a buscar la comunión con Dios, la respuesta de Dios. Te pones a buscar que Dios intervenga, Amén. que Dios haga algo, que la respuesta de Dios venga del cielo. Alabado Señor, Jesús. bendito Dios. Si actúa de la primera manera, bueno, hay que ponerse a orar y ver que en verdad uno ya ha perdido la comunión con Dios. Pero si tú, en medio de la prueba, te pusiste a buscar de Dios, entonces yo puedo decir que el Espíritu de Cristo está en ti, porque estás buscando de Dios. Si no te deja dominar por tus deseos, por tus pasiones, Bendito Dios. por el aleluya. cansancio. Y yo hablo así del cansancio porque todos nos cansamos. Alabado Pero aquí el Señor Señor. nos ha dado fe de estas cosas. De que aun por el cansancio, el que en verdad tiene el Espíritu de Dios, Gloria a Dios. no sucumbe ante el cansancio, hermano. No sucumbe. Prueba de Dios soy yo también. Aleluya. Muchas veces he venido, hermano, hasta mal, acá, enfermo. Que a veces yo bajaba del carro y decía, ayúdame. Venía acá, me paraba, hermano, y Dios me daba fuerza estando acá.
Alabado Cristo. dando fuerza, hermano. ¿Por qué? Porque no es fácil, hermano. Estar casado, trabajar, tener un montón de responsabilidades, venir acá, estar orando, prepararse. No es fácil. Usted viene facilito en su casa, en su trabajo, viene, se siente, escucha. Gloria a Dios. Por eso es que tenemos que orar por los que predican la palabra, por el pastor Augusto hay que orar, porque no solamente está acá, está en Lima, está hermano en Boyobamba, se va a Iquitos, se van a ir ahora, justo ahora a Ayacucho. Santo, aleluya. Por la esposa del pastor que está predicando la palabra, que está enseñando. Uno lo sabe. Dios, aleluya. Alabado. Yo también, hermano, he estado en distintos lugares compartiendo la palabra, en la selva, en la sierra, distintos lugares también, y he estado por bastante tiempo. Yo he estado compartiendo la palabra, y no es fácil. No es fácil, hermano. Yo estoy una semanita, 15 días, viviendo así de lo que te ofrendaban los hermanitos. A veces pan con huevo. Y no es fácil. No es fácil. Y en esos momentos es cuando uno en verdad saca de lo que tiene acá en el Señor. Pero si uno no tuviera el Señor, pues estaría renegando, hermano. Santo Dios. Estaría renegando. Estaría que le saldría, hermano, todos los gatos y los bichos que tiene adentro. Alabamos al Señor. Santo. Tiene el Señor. Uno que hace en el momento más difícil, clama a Dios. Amén. No se desespera, sino que espera en Dios. No levanta su voz, sino, hermano, se humilla a buscar de la presencia de Dios. Amén. Lo que tiene que hacer todo creyente, hermano, en los momentos difíciles. ¿Qué espíritu mora en ti? ¿Has dejado que Dios revitalice tu vida? Si no lo has hecho, deja que Dios, hermano, revitalice tu vida y te vuelvas como Jesús. Te vuelvas como aquellos grandes hombres que predicaron la palabra, que se sobrepusieron a la adversidad y supieron confiar en Dios. Si no hay eso en tu vida, pide al Señor ahora que el Señor te ayude y fortalezca tu vida espiritual para que ningún tipo de lucha física, espiritual, hermano, domine tu corazón, sino que por el contrario, te rindas a los pies del Señor. Maravilloso Cristo. Inclina tu rostro y vamos a orar. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Tiene que haber gozo en tu vida. Tiene que haber paz en tu vida. No, hermano, me estoy obligando. No es que le estoy obligando. No, es que tiene que ser el fruto. Tiene que ser el fruto en tu vida. En ti tiene que haber gozo, si tienes el Espíritu de Cristo. En ti tiene que haber paz, si tienes el Espíritu de Cristo. En ti tiene que haber comunión con Dios, si tienes el Espíritu de Cristo. Si hay vanidad, si hay soberbia, si hay conformismo, si hay, hermano, muchas veces, hermano, altivez en tu corazón, y tratas de ver a los demás como que no vas a escuchar, ¿qué vas a aconsejar tu hermano? Tú llegaste después de mí, yo tengo más tiempo. Alabamos al Señor. Eso habla de que hay una mala condición espiritual en tu vida. Y lo hemos visto aquí, que eso quiere decir que la carne está dominando en tu vida. No está dominando el Espíritu de Dios. No tienes carga para orar. Pesa más tu cansancio que el poder levantarte a orar, que el poder levantar tu voz, tus manos. La carne, tu carnalidad, tus deseos están dominando más tu vida. No puedes adorar a Dios con libertad. Estás en el templo, estás en la calle, estás en tu casa. Pregúntate, ¿en tu casa alabas a Dios? ¿Levantas tu voz y alabas a Dios en tu casa? ¿Puedes sentir la presencia de Dios cuando alabas a Dios en tu casa? El Espíritu de Cristo está empezando a menguar en tu vida, hermana, hermano. Te vas, hermano, por la calle y no sientes en tu corazón alegría porque sabes que Dios está en tu corazón, en tu vida. Y más bien te pones a pensar y a agobiarte por los problemas, las situaciones, las adversidades, las angustias, los problemas, las deudas, hermano, las preocupaciones, las enfermedades. ¿Te angustia eso? Y no puede salir de tu corazón alabanza, agradecimiento, adoración a Dios. Pregúntate, ¿qué está gobernando tu corazón? Aquí es algo que uno tiene que ponerse ya a cuentas con Dios. ¿Qué está gobernando tu corazón? No puedes orar en tu casa. Te pesa orar en tu casa. No puedes leer tu Biblia. Te duermes cuando lees tu Biblia. No puedes escuchar un mensaje. Prefieres más ver la televisión o una película que ponerte a escuchar el mensaje de la palabra. De repente alguien te pone un mensaje de la palabra ahí en tu casa y estás un 5 o 10 minutos y te vas. Y te pones ahí a chatear, a ver las redes, te llaman por teléfono, prefieres conversar por teléfono que escuchar la palabra. Algunos están muertos, no tienen nada de Dios y están en el templo y piensan que están bien porque están en el templo. Pero la comunión con Dios, ¿dónde está? ¿Dónde está el deseo de buscar de Dios? De venir a la casa como David.
Y decir, preferiría estar en la puerta de la casa de Dios que habitar en la morada de maldad. Algunos ni siquiera en la puerta, se quedan en su casa. Porque no les importa venir a la casa de Dios. Todavía anhelaba, aunque sea, al amén quiero llegar, Señor. Aunque sea al amén. Pero ya no hay anhelo. ¿Por qué? Porque están muertos, están muertas. Hay mortandad en su corazón. Y piensan que están bien, hermano, que me escuchas, hermana, que me escuchas. Si no hay anhelo en tu corazón por buscar de Dios, si sientes que se ha apagado el deseo de orar, de leer la Biblia, de alabar a Dios, de gozarte en el templo, de gozarte en los cultos, de alabar a Dios con libertad, ¿sabes qué? Tu alma está muriendo, si es que ya no está muerta. No te engañes. No te engañes, porque los frutos del Espíritu brotan de la vida del creyente cuando uno está vivo delante de Dios. En la adversidad, en la lucha y la prueba, puedes sacar de lo que Dios te ha dado y no de lo que tu carne reacciona. Pregúntate qué es lo primero que sale. Y si no hay nada de estas cosas, nada del fruto del Espíritu en tu corazón, entonces preocúpate y dile a Dios, ahora con humildad, dile a Dios, Señor, ayúdame, porque me doy cuenta que no estoy haciendo las cosas bien, porque me doy cuenta que no estoy viviendo como debería vivir mi comunión contigo. Perdóname, perdóname, Señor, dame tu misericordia y dame de esa vida espiritual que necesito. Me siento normal siempre de un culto. Puedo estar en mi casa reposando mientras el culto pasa y no siento nada. Hermano, esto es algo para analizarse uno del corazón. Si no siente nada usted, si no siente nada, hermano, preocúpese, hermana, preocúpese, porque está empezando a morir su vida espiritual. Si es que ya no se ha muerto, como le he dicho. El cristiano siempre va a anhelar estar en la casa de Dios, hermano. Siempre. En cualquier momento va a anhelar estar en los atrios del Señor, alabando a Dios, buscando a Dios. Va a venir con gozo, no porque tiene que venir, sino porque anhela venir. No porque es su responsabilidad, no porque si no después lo critican, sino porque en verdad quiere adorar a Dios. Si no hay eso, hermano, estás muerto. Hermana, estás muriendo. Reacciona. Date cuenta. Es tiempo de reflexionar y ver. Las bendiciones no se pueden perder tan fáciles. Las bendiciones no se pueden dejar tan fáciles. Las bendiciones son importantes. ¿Cómo eras antes? Venías tempranito al templo. Estabas desde antes porque decías, quiero orar antes de que empiece el templo. Pero ahora no, te preocupa poco. Y algunos dicen, bueno, es que ya maduré. No, hermano. El primer amor nunca se debe perder. Así como hiciste cuando recién empezabas, así tiene que seguir ahora. Si te pesa venir al templo, si te pesa hacer algo para Dios, ya no estás conectada con Dios, ya no estás conectado con Dios. Ya tu vida espiritual ha empezado a claudicar, ha empezado a fallar. Tú tienes que meditar delante de Dios y decirle, Señor, perdóname, porque estoy dejando de lado lo que es importante, que es mi vida espiritual. Dile al Señor en tu corazón, ahí en tu lugar, si reconoces que hay necesidad en ti y que no estás haciendo las cosas correctas, que tu vida espiritual está empezando a claudicar, ahí mi hermano, mi amigo que me escuchas, los hermanos que estamos aquí también, dígale al Señor, Señor, perdóname, porque estoy dejando de lado lo que es en verdad mi vida espiritual. No estoy descuidándome. Yo debería estar más activo, debería estar más ferviente, pero no lo estoy. Yo sé cómo soy en mi vida espiritual, yo sé cómo me conduzco cuando estoy bien, pero ahora reconozco que no estoy bien. Porque prefiero reírme con los impíos que venir a gozarme en tu presencia. Prefiero pasarme un rato viendo televisión o en mi cama cuando debería estar buscando de ti para alimentar mi espíritu. Porque, hermano, le digo una cosa, el que busca de Dios recibe fortaleza de Dios. Es vivificado. Es vivificado, hermano. Gracias al Señor. Uno recibe, hermano, vida de Dios cuando uno, hermano, busca de Él. Y le repito lo que leímos en Romanos. Gracias al Señor.
Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, su cuerpo, hermano, su cuerpo, si usted está en Cristo, su cuerpo, gloria al Señor, recibe y está vivo, gloria al Señor, es vivificado por el Espíritu Santo, porque vives a causa de la justicia. Si usted está en Cristo, usted es vivificado, pero si no, usted no recibe vida de Dios, hermano. Deje que Dios vivifique su vida, que fortalezca su vida y que revitalice aquello, hermano, que está ya muriendo. Dígale al Señor: Señor, perdóname. Empieza así: Señor, perdóname, porque no estoy haciendo lo que a ti te agrada, porque estoy, Señor, con mis fuerzas, haciendo las cosas por mi voluntad y no estoy haciendo tu voluntad, Señor. Perdóname. Yo quiero ser vivificado por ti. Hermano, esto es algo de usted y Dios. Aquí yo no puedo hacer nada, es usted y Dios. Si usted no se compromete con Dios, no va a pasar nada, hermano. Hermano, no va a pasar nada. Usted tiene que comprometerse con Dios y decirle: Señor, Señor, perdóname. He estado viviendo lejos de ti, haciendo las cosas, Señor amado, por mi fuerza y viviendo como entiendo que he podido vivir. Tengo problemas, tengo situaciones, tengo adversidades, tengo un montón de luchas. ¿Por qué? Porque no estoy haciendo tu voluntad. Porque el que hace la voluntad de Dios tiene paz, como hemos visto. Tiene paz, hay vida y paz. Pero si no está haciendo la voluntad de Dios, no puede esperar que haya vida en su vida espiritual. No puede esperar que haya paz en su vida. Dígale: Señor, yo quiero recibir la paz en mi corazón. Perdóname, ayúdame, Señor amado, a hacer lo correcto. Ayúdame, Señor amado. Yo antes no lo había hecho, no lo había estimado importante, pero ahora sí. Ahora sí, Señor, yo quiero tener la vida tuya. Quiero estar fortalecido, quiero ser revitalizado, quiero ser vivificado por tu Espíritu. Perdóname, Señor. Perdóname, Dios mío, ayúdame. No quiero vivir en mi carne, ni con los deseos de mi carne, ni impulsado por lo que yo quiero hacer, sino, Señor, en tu voluntad. Ayúdame a hacer tu voluntad, Señor, para comer de esa verdadera comida, Señor amado, que fortalece, que alienta el alma y que me ayuda, Señor amado, a vivir en tu presencia. Señor, ayúdame, perdóname, fortaléceme, límpiame, santifícame. Señor, quita todas aquellas cosas, Señor amado, que me han estado dominando, cautivando, perturbando también, Señor. Quítalo de mi alma, de mi corazón, de mi mente. Sácalo, Señor, de mi vida. Yo te autorizo, Señor amado, que entres a mi corazón, que me ayudes a arreglar las cosas que están mal, Señor, que me ayudes a fortalecer mi vida, Señor, en las cosas que yo he estado permitiendo que están mal, Señor, permitiendo lo malo, el mal comportamiento en mi hogar, en mi vida, en mi familia, en mi matrimonio, en mi comunión contigo. Perdóname, Señor amado, por el desorden de mi vida, Señor, por el desorden de mi matrimonio, por el desorden de mi vida espiritual, por mi desorden, Señor amado, como madre, como padre, como hijo. Perdóname por mi desorden, Señor, espiritual. Perdóname, Señor, ayúdame. Dame la fortaleza que necesito. Limpia mi corazón, limpia mi mente y ayúdame, Señor amado, a hacer tu voluntad. Ayúdame, Señor, a vivir para ti. Ayúdame, Señor, a hacer las cosas bien, para que no caiga nuevamente, Señor amado, en las cosas que son de este mundo, a ser dominado por los deseos de este mundo. Te lo pido, amado Dios. Te lo ruego, amado Señor, en el nombre de Jesús, toma el control, te lo pido y te doy gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, dígale. Te doy gracias, Señor. No quiero preocuparme más por nada, Señor. No quiero estar angustiado más por nada y angustiada más por nada, Señor. Yo quiero, Señor, vivir para ti. Quiero orar, quiero sentir tu presencia. Quiero sentir mi comunión contigo que es fortalecida, Señor. Quiero sentirme cerca de ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor.